muy buenas noches para quienes nos están acompañando en este momento, en este pequeño encuentro que estamos teniendo a través de las redes, a propósito de una gran excusa, se podría decir, del movimiento que tenemos alrededor de lo que nos llama unas formas, quizás nuevas para algunos, de conectarnos con el mundo de las emociones, pero también con los sujetos que indudablemente somos quienes componemos nuestras emociones. Bien, entonces un saludo muy especial para todos, para todas. Trataremos de estar aquí como muy al tanto también de los comentarios mientras vamos haciendo este ejercicio. Este ejercicio tiene por interés, para ponernos un poquito en contexto, el abordar un tema de trabajo con el que he venido estado relacionado desde hace ya unos años. Tiene que ver con precisamente las emociones, los vínculos, eh, el trabajo en redes, red de conocimiento, mm, gestión, un poquito de liderazgo por esos frentes, pero ante todo dos preguntas fundamentales. Una es sobre los sujetos, sobre el quiénes somos, prácticamente nosotros como seres humanos, eh, como género humano, como seres que habitan en este planeta, en esta existencia, y también frente al que nos hace relacionarnos, ¿no? Porque somos también no solo una individualidad, sino una colectividad. Y en ese amplio sentido, lo que estamos como indagando un poco es sobre lo que implica como red de conocimiento y lo que implica como red humana. Hace varios años este tipo de reflexión de pronto no era tan así como ahora, sino eran otro tipo de indagaciones, como unas preguntas un poco más sentidas, más emocionales. También debido a algunas preguntas que iban surgiendo alrededor de qué es lo que nos vincula, qué pasa con esos vínculos, qué sucede cuando tenemos un vínculo fortalecido y de repente lo perdemos, etcétera, etcétera. Una variedad de cosas allí que fueron tomando cada vez más forma. Y en este sentido también lo relacionado con un poco del pensamiento complejo y la complejidad. Esto es bien particular porque fue un cuestionamiento que viene también desde hace un largo trecho, en donde encontraba que el tipo de conocimiento que se sitúa desde este lugar no era como tradicionalmente, no es como tan preciso, tan exacto o tan exacto y tan preciso, que sentía que o siento que desconoce como algunas dimensiones del ser humano, por figurarlo con un nombre o una categoría genérica. Esto lleva a que yo logre hacer como una especie de relación, una pregunta interna que moviliza desde la complejidad, y en este largo trasegar, que después les podré contar un poco más en detalle, compartirlo, me encuentro con una autora bien interesante, muy particular, latinoamericana, y que aporta enormemente a esta reflexión, especialmente por esa relación que hace entre lo que es lo complejo y pues lo que es la existencia en sí misma. Bien, bueno, eso es como una pequeña introducción, así chiquitica, al, de pronto la aproximación a este tipo de ejercicio. Pero ¿por qué llegar a este tema? Precisamente llego a este tema por una necesidad de conocimiento personal, profunda, que tiene que ver con la posibilidad o la imposibilidad que tenemos de conectarnos con nosotros y con los otros. Además que me parece que es un momento especial, ¿no? Históricamente hablando, para darle un lugar a estas reflexiones que estamos haciendo. Así me encuentro con Denise Nikmenovich, una profesora, investigadora, maestra argentina, quien ha desarrollado estos temas pues a lo largo de varios años, y
vengo como a traerles y a compartir con ustedes una lectura comentada sobre el texto El juego de los vínculos, subjetividad y redes, figuras en mutación. Este texto hace parte también de su vasta obra. Yo les invito a que obviamente conozcamos su trayectoria y ojalá entremos en contacto con ella. Tiene un blog que pues por su nombre es súper fácil de ubicar, una página web, y allí se encuentran también pues diferentes aportes que ella va haciendo pues desde su reflexión compleja sobre diversos temas que tienen que ver precisamente con lo humano, con la subjetividad. Bien, el interés de este texto eh, también tiene que ver con una pregunta bien importante que está surgiendo mucho en este contexto actual, y es el sobre lo que nos vincula, qué nos vincula, por qué nos vincula, el tema mediado también a través de la virtualidad. ¿Qué es esto de la virtualidad realidad? O sea, hay un juego allí conceptual bien interesante. El cuerpo, la relación del cuerpo con este tipo de escenarios, y los sujetos, sin duda alguna. Bien, entonces la dinámica de este ejercicio es que voy a ir haciendo, la intención es que cada día vayamos viendo un capítulo, así que si ustedes pueden acceder al texto eh, a través de la red o a través de la bibliotecas digitales, repositorios o en bibliotecas físicas, pues bienvenido sea, o si lo pueden adquirir, pues mucho mejor. Bueno, no tengo ahí ningún, aclaro, no tengo ningún tipo de vínculo promocional por este sentido, de este lado, pero me parece interesante poder explorar el texto. Entonces vamos a estar transitando durante estos 7 lunes por todo el texto, cada lunes dedicado a un capítulo en especial, y ustedes pues podrán acceder a este en vivo para que compartamos preguntas, reflexiones, o también pueden ir dejando sus comentarios, sus dudas, para que de pronto las recojamos y podamos hacer algo bien interesante con ello. Bueno, hoy vamos a iniciar con un capítulo de contexto, podríamos decirlo. Se titula El sujeto encarnado, límites, devenir e incompletud. Y Denise nos invita con una pregunta inicial, y es: ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo? Es muy interesante el contexto que ella nos da, porque desde mi punto de vista nos amplía un poco la mirada, o nos precisa la mirada. Pueden tomarlo de las dos maneras, ampliar y precisar, eso es muy del pensamiento complejo, eh, sobre lo que es un concepto, en este caso, cuerpo. Entonces voy a ir leyendo y en caso tal de pronto ir saltando algunos párrafos, algunas frasecitas, y vamos comentando. Entonces nos dice en primer lugar que el discurso de la modernidad y de la ciencia clásica en particular prescinde de la necesidad de dejar en claro quién es el que habla, desde qué lugar lo hace, con qué propósito y desde qué perspectiva. Y precisamente aquí ella entra con una discusión bien importante, y es sobre la forma en la que se escribe desde la ciencia. Muchas veces los académicos o las personas no lo encontramos cuando hacemos, por ejemplo, nuestra tesis de grado, cuando vamos a presentar un trabajo, que nos dicen escriba en tercera persona. Entonces el primer lugar de reflexión sobre el cual ella nos hace un llamado, que obviamente les invito para que lo desarrollen a profundidad, es qué pasa con ese tipo de escritura. Es una forma, sí, es una estructura dada, establecida, pero ¿qué pasa allí con nosotros? ¿Qué pasa allí con los que hacen parte de este ejercicio, que nos acompañan, o que hacen como tener un acceso a este tipo de conocimiento? Bien, nos dice más adelante que a pesar de parecer aparentemente claros, si reflexionamos un poco, observamos que los sujetos de estas enunciaciones son entes abstractos. Por ejemplo, la neurología, la ciencia, no hablan. Los que hablan son los cuerpos, los que hablamos somos nosotros, o sea, las personas que hacemos parte de este ejercicio científico. Pero el discurso, nos dice ella, en el discurso de la modernidad, el lugar de la enunciación es ocupado por un sujeto abstracto y universal,
y de esta manera se escamotea la responsabilidad de quien habla por su propio decir. Así arranca. Ya de entrada nos está pidiendo un lugar en el que cuestionemos un poco o nos lleva a la reflexión sobre qué sucede con nosotros cuando nos encontramos en un asunto discursivo. Nos ponemos en el conocimiento, nos ponemos en un lugar. Bueno, ¿qué pasa allí con ese discurso? No nos dice que esto es aislado, que esto es suelto. Al contrario, nos lo plantea directo y nos sitúa históricamente. Por allí nos habla del Renacimiento, Revolución Francesa y de las formas de hablar. De hecho nos dice, no se trata meramente de una forma de hablar, sino de una forma de pensar, de conocer, de sentir y de percibir el mundo. Y en ese sentido, pues nos lleva hacia la modernidad. Nos dice más adelante, el pensamiento contemporáneo se ha abocado a desenredar la compleja madeja de conceptos, metáforas, inferencias que han estructurado la concepción moderna del mundo. Desde diversas perspectivas que incluyen la lingüística, la filosofía del lenguaje, la teoría de la categorización, la inteligencia artificial, la psicología cognitiva, la teoría literaria, la crítica del arte, la filosofía de la ciencia, se ha cuestionado el discurso moderno respecto del sujeto, el conocimiento y la producción de sentidos. O sea, y ahí nos pone otros conceptos. Lo discursivo, el sujeto, el conocimiento y la producción de sentido. Aquí yo podría decir, bueno, y esta parte de la producción de sentido tiene algo que ver con lo que se ha trabajado, lo que se ha estudiado sobre precisamente el sentido, por ejemplo, el sentido de existencia, un poco esa parte ontológica, esa parte de ser, de dirigirse. Vale la pena dejarlo allí como en comentario para que lo revisemos más adelante. Bien, ella nos sitúa claramente en esta otra frase de hacia dónde le apunta con este texto, y es: este trabajo se inscribe en una perspectiva conceptual que rompe con los discursos de la modernidad. Y esto tiene que ver con el contexto de lo que implica el pensamiento complejo. Recordemos que el pensamiento complejo, la complejidad, o para quienes no lo conocen, es un paradigma que aparece como una posibilidad de disruptiva, se podría decir, de reflexión bien interesante, profunda, sobre lo que es el discurso de la modernidad. No se va al escenario de la posmodernidad, por decirlo de un plano directo, o postestructuralista, o bueno, todas estas otras líneas, sino que se sitúa más como en la comprensión de lo que el discurso moderno por excelencia, cartesiano, o Descartes, ha dejado de lado. Es lo que separa, lo que se cinde, lo que es objetivable, todos esos asuntos que tienen que ver como con la objetividad precisamente. Entonces aquí nos dice ella que de entrada este ejercicio de lectura nos va a situar en otro lugar. Entonces es importante ponerlo, y ella lo plantea siendo coherente con su propio discurso, al decir, si yo voy a hablar de esto, pues primero tengo que hablar desde donde me enuncio. Y esto es bien interesante. No como un ejercicio de autoafirmación, se podría decir, sino no lo plantea de una manera muy clara, como un ejercicio ético, sobre el cual yo puedo decirle al otro desde dónde te estoy hablando, para saber tú desde dónde también vas a leerme, o desde dónde podemos interactuar, que también eso es interesante. Bien. Bueno, más adelante nos dice que, tal cual, lo voy a leer tal cual, dice: desde el punto de vista epistemológico, este señalamiento del lugar de la enunciación se relaciona con la necesidad de cuestionar la distinción clásica sujeto-objeto y su correlativa separación cuerpo-mente. Ese es el dilema sobre el cual la modernidad se inscribe, se podría poner así, siendo un poco escuetos y groseros aquí con ello. Esa distinción entre sujeto-objeto y la separación entre mente y cuerpo, o la distinción, porque hay algunas posturas que nos dicen no, es que esto no está separado, esto está relacionado. Entonces entra allí para reflexionar un poco sobre ello.
Y bueno, continúa. Esto es así porque las concepciones contemporáneas sobre estas dicotomías clásicas han llegado a un punto de no retorno al cuestionar la supuesta independencia de cada uno de los términos constitutivos de estas polaridades que en la modernidad han sido pensadas como separadas, disociadas, desconectadas. Bien. Más adelante, y esto lo tomo de un mismo resaltado que ella nos invita, nos dice, ya no se trata de indicar nuevos lugares en el viejo mapa de la modernidad, sino que los desarrollos contemporáneos exigen la construcción de un nuevo espacio cognitivo, donde cuerpo, mente, sujeto y objeto, materia y energía son pares relacionados y no oposiciones de términos independientes. Y esto es muy interesante porque nos lleva de una manera muy tranquila a lo que son unas bases, un sustento de lo que podemos comprender como pensamiento complejo, como complejidad, paradigma de la complejidad. Bien, en esto cobra un sentido el hecho del cómo con este tipo de invitación sobre la reflexión de lo que normalmente hemos considerado lo separado, nos aproximamos a aquello que de alguna u otra manera nos está sirviendo para relacionarnos. Entonces se parece allí un concepto de red y aparece la forma en la que lo complejo nos ayuda a comprender que estamos hablando desde un tejido. Entonces como red establecemos puntos de conexión, un tejido, unas tramas, y en esas tramas vemos nosotros cómo se relaciona la simulación, la realidad virtual, las redes sociales, lo urbano, el cuerpo y la mente. Pero nos lo pone de una manera muy interesante porque nos dice el cuerpo emocional y la mente corporizada. O sea, nos hace una relación conceptual que es bien interesante y que ya la irá desarrollando y en estos encuentros la iremos viendo con más detalle. Hasta ahora estamos como en la introducción. Bien, ahora sí nos entra a responder esa, bueno, a hacernos una aproximación a esa pregunta con la que nos invita a iniciar y es de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo. Entonces, de entrada nos dice que desde la mirada en la que se rompe precisamente la dicotomía clásica, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que estamos hablando, es decir, que estamos produciendo el lenguaje verbal con nuestra experiencia corporal. Lo explica así. Esa experiencia corporal es inconmensurable con el lenguaje, pertenece a otro orden. Sin embargo, y aunque resulte paradójico, aun cuando pertenece a otro orden, el lenguaje es parte de esa experiencia corporal. Y esto es muy interesante y muy bonito cuando lo llevamos a una reflexión también de qué es lo que nos está diciendo. Voy a volverlo a leer. Esa experiencia corporal, bueno, es decir, estamos traduciendo el lenguaje verbal al lenguaje verbal nuestra experiencia corporal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? Hagámonos la imagen de la pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? Y nos dice, estamos traduciendo al lenguaje verbal nuestra experiencia corporal. ¿De qué hablamos cuando hablamos del cuerpo? Y nos dice, enseguida, la repito, esa experiencia corporal es inconmensurable con el lenguaje, pertenece a otro orden. Sin embargo, y aunque resulte paradójico, aun cuando pertenece a otro orden, el lenguaje es parte de esa experiencia corporal. Y aquí es una invitación bien interesante al cómo nosotros hacemos esa relación, ¿no? Cuando hablamos de algo. Es para mí inevitable pensar en Murakami, si no me equivoco, el nombre del autor, del texto del que hablo cuando hablo de escribir. Creo que así se llama, no estoy seguro, lo pondré por allí para aclararlo. Cuando nos cuenta este autor japonés de cómo es su experiencia, nos cuenta cómo es el hecho de escribir y utiliza el lenguaje, pero hace una experiencia, o mejor dicho, nos traslada su experiencia cotidiana para hablarnos de qué es eso de lo que habla cuando habla de escribir. Entonces aquí ocurre algo bien interesante porque cuando habla de la inconmensurabilidad
un término bien interesante, inconmensurabilidad, no implica que no haya comunicación, sino lo que implica es de la imposibilidad de una traducción completa de lo corporal al lenguaje. Y es esa imposibilidad de traducción la que no se vuelve una, digamos, un impedimento total, porque no es una imposibilidad completa, sino de otro tipo. Entonces, lo que nos dice es que entre ambos hay una articulación, una posibilidad de traducción parcial, que nos permite hablar de la experiencia corporal. Y aquí nos pone un paréntesis, sabiendo siempre que hablar del dolor o del placer o intentar describirlos más precisamente es una tarea interminable. Pero ese cuerpo del que hablamos en el lenguaje no puede identificarse sin más con el cuerpo que experimentamos. Es decir, que entre los dos hay una relación que no es aséptica ni inerte. Es una relación que también permite una mutua transformación. O sea, cuando enunciamos, cuando hacemos lenguaje sobre el cuerpo, cuando el cuerpo también manifiesta el lenguaje. Bueno, cuando nos habla, y porque el tema del cuerpo ya lo vamos a mirar un poquito más adelantito, porque es que se va con el asunto cuerpo. Bueno, nos dice por aquí, nos señala a Barnett Peirce para que lo conozcamos un poco. Si están con el texto ahí a la mano, subrayarlo, buscarlo. Lo que nos ofrece también es muy interesante para revisarlo sobre ese asunto formativo del lenguaje. De hecho, nos trae una cita en donde nos dice cómo él señala, y abre comillas, en un sentido muy real, convocarlo a ser como uno lo ha nombrado. Entonces casi que se vuelve una forma de nombrar lo que la invitación de una cierta formalidad para darle un nombre, se podría decir. Bien, ella sigue, y voy a tomar esta frasecita también, dice, este cuerpo, y lo pone entre comillas, del que hablamos ha emergido en nuestra experiencia social e histórica, en un contexto específico, y está atravesado por múltiples imaginarios. Cuando ya hablo del cuerpo, cuando yo hablo del cuerpo, hablo como bioquímica, como epistemóloga, como mujer, como madre, como argentina de fines del siglo XX, como cibernauta, como amante y en muchos otros registros más. Y esta parte es muy interesante y muy bonita porque miren cómo en una frase nos sitúa ni siquiera en el quién es ella, sino ese cuerpo desde el que nos habla. O sea que la reflexión a la que nos está invitando es tremenda, porque el cuerpo desde el que ella nos habla, nos lo describe acá, pero el cuerpo desde el que nosotros leemos o escuchamos, como en este caso que estamos leyendo, escuchando, comentando y poniéndonos en red, pues también implica que nosotros nos pongamos allí. Quizás desde donde nos escuchamos, desde donde nos leemos, desde un cuerpo que, un cuerpo, en mi caso, ¿no? Un cuerpo de hombre, de hermano, de hijo, de colombiano, de también fines del siglo XX, inicios XXI, como un curioso de la cibernauta también, como un navegante de estas redes, como alguien virtual para muchos en este momento, como alguien que de pronto está eh, en otro tiempo y en otro espacio para otros, en otro momento, como amante, obviamente, y como muchos otros registros. Es decir, nosotros estamos compuestos por todo esto. Y tal cual como nos lo dice ella, nosotros estamos hablando, cuando hablamos, si hablamos de este cuerpo, estamos hablando desde esas múltiples fuentes que tenemos allí para manifestar, no se podría decir. Ella sigue. Mi discurso tiene en este caso la forma del lenguaje escrito, estructurado por la cadencia y la consistencia del castellano de Buenos Aires. Si uno la escucha a ella, escucharla, de hecho, les invito a escuchar sus conferencias, es una maravilla. En esa cadencia, en ese estilo, en esa forma, es muy interesante porque todo eso nos transmite, y más que ponerlo en el lugar objetivo de la transmisión de información de alguien que le está emitiendo, está en el hecho del todo lo que nos compone cuando hacemos esta parte de discurso.
Es bien interesante. Bueno, bueno. mm, Ella nos invita también a que miremos cómo otras personas y nosotros mismos producimos un sentido de relación al cuerpo desde otros lenguajes. Entonces, no solo desde el discurso hablado, sino nos pone allí la pintura, la escultura, el video, el cine, etcétera. Hay lenguajes que están allí, otros lenguajes, ella lo pone de esa manera, si nos sitúa la pintura, la escritura, etcétera, como lenguajes, convendría estudiarlo un poco y pues obviamente las personas que se dediquen a las artes de todo este tipo pues podrán ayudarnos aquí a comprender mucho más a qué se refiere ella cuando nos lo sitúa como otros lenguajes. Más adelante nos lo profundiza en uno de los capítulos que pronto vendrán. Por ahora nos dice que otros lenguajes crearán otros cuerpos. Al igual que distintas perspectivas dentro de un lenguaje generan sus formas. ¿Mm? Los diversos lenguajes son inconmensurables entre sí y por tanto no hay una traducción exacta. Entonces, en este orden podríamos estar diciendo que nosotros en esta experiencia corporal y verbal estamos, o sea, no podemos ser contenidos ni por el lenguaje ni por la experiencia. Sino hay muchísimas cosas que quedan, que se escapan, quedan por fuera. Y pues bueno, tendremos que mirar a saber qué es lo que sucede con ello. Y aquí nos sitúa un concepto, el concepto de las complejas relaciones entre los cuerpos, en sus formas de que van más allá de la representación y que durante las últimas décadas han sido pues objeto de investigación en varias líneas de pensamiento que pues obviamente nos invita a que revisemos, curiosemos, miremos. Por un lado, así como manera de inicio, nos habla de los filósofos positivistas y dice así: fueron pioneros en la distinción entre cuerpo, entre grandes comillas, y cuerpo, como concepto, como definición. Sin embargo, su concepción del lenguaje y el conocimiento estaba atrapada en la metáfora cognitiva de la modernidad, que ya sabemos que es esa separación de la que hablamos al inicio, o esa distinción entre cuerpo, mente, ta. ¿Listo? Esta concepción los llevó a hacer del cuerpo una imagen especular, obtenida gracias a la iluminación objetivista, de un supuesto cuerpo material, objetivo e independiente. Y esto ya viene con una clara intención, incluso discursiva, ¿no? Un supuesto cuerpo material, objetivo e independiente. Entonces ella nos invita a que en los próximos apartados o en todo lo que vamos a ver, vamos a tener que cuestionar, o nos invita a cuestionar, más que un deber ser, es una invitación a ese cuerpo moderno y a esa manera en la que hemos como anclado esa mirada y lo que ha gestado, lo que ha propuesto, lo que ha sustentado a lo largo de nuestra historia moderna. Y ya pues adentrados en este siglo, lo que ha sucedido con eso, ya con otras perspectivas de conocimiento y además con la incidencia de la virtualidad, de las redes. Y bueno, pues ahí obviamente les invito a que sigamos con la lectura para que cada una pueda entenderse desde su cuerpo con este texto, si no estaría haciendo, pues creo que no lo estaría haciendo bien. Bueno, ella nos sigue contando ya a manera de recorrido histórico la definición del cuerpo en la modernidad. Nos habla de una metáfora muy bonita. Con esa frase solamente inicio, hago contexto y les invito a que lo lean. Dice: la modernidad no descendió del cielo en paracaídas, ni emergió adulta del océano. O sea, ya con esto, no cubrió con su manto de racionalidad pura a todo el planeta, ni atrapó de manera uniforme el imaginario del occidente. A lo largo de varios siglos, en forma despareja e intermitente, se fueron generando, creciendo y desarrollando un conjunto de formas de pensar, de sentir, de expresar, de relacionarse, de constituir, de viajar, de explorar, de hacer guerra, de vivir el amor. Y todo eso fue lo que fue constituyendo ese pensamiento occidental que se podría ver después de todo el gran ciclo de Edad Media.
Bueno, ahí nos pone ya de plano. Nos dice, entonces la modernidad no es una cosa que se pensó y pum, ya, salió, ¿no? Nos lo dicen otros autores. Otros autores siempre nos hablan de que la historia nosotros la nombramos después de que la vivimos. Hay grandes referentes sobre esto que incluso nos dicen es que vivimos las cosas y no sabemos cómo nombrarlas, precisamente porque es que es después, cuando nos devolvemos en el tiempo, que logramos darle un nombre. Y bueno, aquí más o menos como que nos dice un poquito como esa idea, pero además de esto nos permite ver que los fenómenos que nosotros llamamos o lo que nosotros enunciamos, le damos un nombre, no son cosas que surgieron y ya, sino que nosotros estamos posicionando también en un acontecer histórico. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. La mentalidad moderna no es un sistema homogéneo. Y ya, de entrada, al decir la mentalidad moderna no es un sistema homogéneo, ya nos está diciendo que hay perspectivas, estilos, modalidades, aptitudes, sensibilidades, conceptualizaciones. Hay una cantidad de maneras de ver el asunto de la modernidad, casi que como pensadores hay, y más ahora en la contemporaneidad, porque hablamos mucho de la modernidad, de la posmodernidad, del postestructuralismo, bueno, diferentes cosas allí, como le decíamos al inicio, pero bueno, hacen parte de lo que es el acontecer de la humanidad misma. Por ejemplo, nos pone esta frase: la forma específica de la mentalidad moderna no es idéntica en Galileo que en Descartes, o en Newton, o en Leibniz. Ya, con eso nos está diciendo. Entonces tendríamos que abstraerlo un poco. Tendríamos que mirar la particularidad, pero también mirar la generalidad. Entonces nos dice, aún así es posible abstraer un prototipo, un modelo, para decir qué entendemos por mentalidad moderna. Pero no nos podemos olvidar de que se trata de un prototipo abstracto y que no tiene sentido por sí mismo. No es, lo pone así lindo, no es un ídolo para adorar ni un demonio que destruir. Por lo tanto, cuando hablamos de la concepción moderna del mundo y especialmente de la concepción moderna del cuerpo, debemos tener en claro que son prototipos. O lo que en esta misma línea discursiva que nos ha venido llevando son objetos narrativos. Que no le quita ni le pone validez, que al contrario nos invita es a hacernos cargo de lo que hablamos cuando hablamos del cuerpo, de lo que hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de la modernidad o cuando hablamos del contexto actual. Y esto es hermosísimo en palabras de ella, y nos hace toda una reflexión después de todo esto que tiene que ver mucho con la dualidad y con lo deísta, o sea, un poco la concepción de alrededor de también un poco el discurso de Dios, la perspectiva de estas líneas. Y si bien les invito a que lo leamos, porque pues obviamente no es una lectura como tal tan estructurada del texto por otros temas, sí la invitación es a que nos hagamos cargo. Y considero que aquí es el poder más importante, o más que poder, es como la invitación más potente que nos hace la autora. Y es cuando vamos a asumir un concepto, un lugar discursivo o algo de lo que vayamos nosotros a compartir, hagámonos cargo. Es decir, esto implica tener una relación con esto de lo que estamos hablando. Es decir, una responsabilidad también, ¿no? Que es bien interesante. Entonces ella como con esta mirada nos lleva precisamente a conocer históricamente qué es lo que sucedió con esa concepción de cuerpo y la relación cuerpo-mente. Bueno, aquí más adelantito nos dice, en el marco de este trabajo los elementos que hemos de utilizar para llevar a cabo nuestro proyecto son de distinta proveniencia. El primero es del campo del arte. Nos detendremos en el desarrollo de la perspectiva en el cuatrocentro.
Y el segundo es del ámbito de la historia de la ciencia, en donde también le prestaremos una atención al desarrollo de la matematización, la medición y el asunto experimental. Pero también tenemos un tercer elemento que tiene que ver con el giro cartesiano, es decir, con el divorcio, la separación entre espíritu, naturaleza, sujeto, objeto, cuerpo y mente. Y ella nos hace una invitación a que con esto hagamos esa narración sobre estos tres elementos para darle al cuerpo una perspectiva multidimensional o abordarlo desde una perspectiva multidimensional, y aquí la cito, superando así los modelos de compartimentos estáticos y elaborando una historia que pueda ser navegada en un hipertexto. Y aquí pues bueno, vuelve y nos figura, ¿no? Esta es una invitación a reflexionarnos. Bueno, hasta acá es como una parte introductoria. Evidentemente pues yo insisto en que conviene que hagamos la lectura para quienes estén interesados, ir como conociendo un poco más sobre la invitación que nos hace Denise en este texto. Antes de cerrar, de finalizar esta primera parte, vamos a hacer un pequeño énfasis sobre la relación que ella nos invita a hacer entre conceptos que hoy nos resultan de pronto obvios, que nos resultan naturales, pero que son producto de la revolución intelectual y tecnológica, y así tal cual nos lo enuncia. Nos dice, los hombres de Occidente atravesaron varios siglos de transformaciones de sus valores, de sus modos de representación, de sus sistemas vinculares, de sus estilos cognitivos, de sus perspectivas teóricas y estéticas. Estos cambios estuvieron indisolublemente ligados con profundas modificaciones en las instituciones religiosas, profesionales, legales, políticas y sociales que condujeron a un nuevo orden social, la modernidad. Con este pequeño momento que nos hace es volver un poco a lo que antes nos había anunciado sobre, bueno, esos cambios, esas modificaciones que se han dado. La modernidad no llegó y hizo así, ya apareció la modernidad, no. También se dieron unas rupturas, se dieron unos movimientos sociales muy fuertes, personales, filosóficos, religiosos, espirituales, de todo orden, que fueron dando forma a lo que tenemos como esa gran época de lo moderno. Y que ha sido así durante todo el tiempo. O sea, no estamos hablando de que es que de aquí empezó, aquí terminó. Para nada. De hecho, en el momento actual estamos en ese eh, tejer, en ese movernos dentro de lo que han sido esas formas de valor. Incluso hay conceptos que no se han desanclado en nosotros, como por ejemplo, alguna vez lo decía en un espacio académico, si yo les pregunto por dónde sale el sol, muy seguramente la gran mayoría de nosotros nos vamos a decir el sol sale por el oriente. Bien, pero nosotros sabemos que el sol no sale por ningún lado en la teoría actual. El sol simplemente está, la tierra la que gira, dice simplemente entre grandes comillas, pero el sol no es que sale, ¿sí? O por dónde se oculta, no, son formas. Pero si nos situamos históricamente, ahí estamos hablando desde un lugar y es absolutamente antropocéntrico, geocéntrico, donde en un momento de la historia el sol se creía que el sol como luminar salía, listo. Y eso se conserva hoy día, y lo mantenemos, hace parte de nuestras acciones, de nuestro ser, la cotidianidad, ¿no? Una obviedad como por ejemplo los derechos laborales, que hacen parte también de una dinámica contemporánea que en su momento histórico eran otros o no existían simplemente, etcétera, etcétera. Así es como la invitación que nos hace a que también miremos esto de que hay un tejido y que hay unas condiciones que se fueron dando para que surgieran las condiciones de emergencia, que son lo que se suele denominar de esta manera.
Bien, nos dice además, el desarrollo de la perspectiva lineal en la pintura fue anterior al giro copernicano, que dio nacimiento a la ciencia moderna y a las mediaciones filosóficas de Descartes, que abrieron definitivamente la puerta para el establecimiento de una mentalidad moderna. Eso nos reafirma allí un poco nomás. Bien, también nos habla de cómo el Renacimiento llega, es decir, siempre estamos situados históricamente para poder adentrarnos en esta comprensión. El Renacimiento nos lo pone en una parte muy sucinta, en la que nos dice que podríamos, que nos generó una perspectiva lineal, o la invención de la perspectiva lineal, para lo que hoy podríamos llamar la ilusión del realismo. Y ahí habla de conceptos de geometrización, representación espacial, unos principios claramente planteados, explícitos dentro de esta línea, para que nosotros podamos concebir la naturaleza. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante en uno de los párrafos de los capítulos. Por eso hoy más bien lo dejamos así como tocadito del cuál será esa relación con el asunto de la línea de perspectiva, porque nos está hablando también de una ilusión del realismo, que tendrá que ver eso con nuestra realidad actual. Y entonces eso nos lleva a pensar, ¿no? Renacimiento, modernidad, todo este gran ciclo, lo actual, pero aquí hay como una relación entre el renacimiento y lo actual, o sea que hay un tejido, hay un entretejido allí que llega hacia nosotros para esa manera de percibir y concebir la naturaleza. Bien, y bueno, así nos va haciendo la invitación a que sigamos nosotros revisando sobre hipótesis que tienen que ver con este tema grande y hermoso. Lo vamos a profundizar posteriormente, ¿vale? Que aquí hay muchos concepticos que hay que volver sobre ellos para revisarlos con mucho más precisión. Bueno, más adelantito, antes de terminar este capítulo, ella nos habla sobre el gran problema de la modernidad, precisamente sobre la relación entre, digamos, como ese pasado y ese presente. Entonces, claro, como que nos hace una reflexión implícita, y es como esa necesidad que hubo de romper. Entonces esto trajo pues sus grandes consecuencias sobre la forma en la que nosotros nos relacionamos con el cuerpo y con el espacio. Entonces, de allí que nos diga que es importante aclarar que la nueva concepción del espacio no surgió de golpe, no se impuso en un día, y obviamente no se corresponde con ninguna intuición natural humana. Es el fruto de un largo proceso de geometrización del espacio en el que el arte llevó la delantera. Pierre Francastel nos dice, considera la invención de la perspectiva y la representación del espacio durante el Quattrocento como la manifestación concreta de un cierto estado específico de la civilización, de una determinada forma de materia e intelectual de la actividad humana. Bueno, es una manera en la que nos habla cómo esa perspectiva incide considerablemente en la forma en la que pues, nosotros concebimos esa naturaleza, se podría decir, humana. La representación de la naturaleza y la forma en la que nosotros tenemos una óptica, una manera en la que nos hemos desarrollado con este tipo de contextos, se podría decir. Aquí poco a poco, como lo hemos notado, nos va llevando de la mano a conceptualizar más. Y esto es bien interesante porque nos va llevando, nos va situando históricamente, y además nos pone como de plano sobre ciertas posibilidades de profundización sobre el tema. Bien, bueno, ya cuando nosotros estamos ya mucho más adelante, nos dice que sobre esto quiero también hacer un pequeño énfasis, a diferencia de los griegos, para quienes la medida se relacionaba fundamentalmente con un orden o armonía interna de las cosas, Galileo concibió la medida como una comparación de un objeto, como un patrón externo o unidad fija. Este último procedimiento, que desde luego se conocía y utilizaba en ciertos ámbitos restringidos de la antigüedad,
era considerado como una forma de exteriorización de una medida interna, más profunda y más rica. En cambio, a partir de Galileo, solo las propiedades medibles según un patrón exterior obtendrían el elevado rango de cualidades primarias: extensión, movimiento e inercia, y constituirían el único objeto de la ciencia. Y aquí ya nos plantea, ¿no?, de entrada, cómo hubo ese momento en el que hizo y nos, nos movió, digamos, a una concepción distinta, relación mente-cuerpo, y cuerpo, pues obviamente, especialmente. Entonces, antes de finalizar esto, nos dice: el cuerpo de la modernidad, y lo ponemos entre comillas, es un cuerpo físico, mensurable y estereotipado dentro de un eje de coordenadas de existencia, se podrían decir. A imagen y semejanza del espacio, se vuelve abstracto y mensurable. De ser una criatura de Dios en tránsito hacia la vida eterna, pasa a ser una sustancia material en el espacio infinito, regido por leyes de la naturaleza inmutables y eternas. O sea, el cuerpo, en una perspectiva anterior, digamos, antes de, es planteado como ese escenario en el que yo estoy en un asunto de tránsito que, que nos lleva hacia la vida eterna, tal cual como nos lo sitúa, a ponerse en un estado de es esto y no es otra cosa. Bueno, esto es lo que ella nos llamaría, que de una manera u otra nos conduce a un mundo desencantado, porque pues bueno, nos habla de esa causalidad, de esos efectos, y un mundo llamado objetivo, que es un mundo alejado de la experiencia humana, un mundo inventado por un sujeto que se piensa a sí mismo como observador neutro. Y pues en ese sentido nos habla de esa distancia que se toma y del valor que adquiere esa objetividad, y obviamente la naturaleza de la experimentación, de lo experimental que llega como sujeto, como contenido, como sujeción del cuerpo. ¿Bien? Nos dice más adelante que esto pues obviamente plantea una jerarquización de las maneras en las que nos relacionamos con el cuerpo y la forma de accionar pues en el mundo. ¿Vale? Bueno, hay un apartado en especial que nos habla de René Descartes. Sobre ese también vamos a volver posteriormente, en este tejido, en este ir y venir de ella. Y antes de terminar, nos habla en este apartado sobre pues la llegada, ¿no?, de una forma de comprender el sujeto más allá de su concepción de objeto, como abstracción matemática. Entonces nos dice, tal cual voy a leerla: el sujeto era pensado como una superficie reflectante, capaz de formarse una imagen de la naturaleza externa, exterior e independiente de él. Conocer era describir y predecir. El sujeto no encontraba en el cuadro que él mismo, no se encontraba en el cuadro que él mismo pintaba. Se hallaba siempre inmóvil, afuera, siguiendo metódicamente las leyes eternas de perspectiva. Alejado, ¿no? Realidad, objetivización. La linealidad es la trama subyacente de la modernidad. Se encarna en la perspectiva pictórica, en el cálculo infinitesimal, en el sistema contable, en la filosofía positivista del conocimiento, en la concepción mecánica del cuerpo, en la ideología del progreso y la supervivencia del más apto. En la actualidad, estamos comenzando a legitimar los modelos de pensamiento no lineales, tanto en la ciencia como en el arte y la vida de relación. Pero no es sencillo, y es lo que nos dice ella, es una dificultad, y de hecho por eso hace este recorrido, para decirnos esto que a nosotros nos cuesta de pronto en el momento actual, en nuestras formas de relación, que para en otras estructuras era más lineal, era estable, era establecido, es lo que tenía que ser y punto, no era de otra manera. En el momento actual surgen otras formas, surgen otras maneras,
Entonces toda esta reflexión de este cuento es para como que caigamos en cuenta de que efectivamente somos parte también de una historia que se está moviendo. Bien, nos dice además que el espacio cognitivo debe transformarse radicalmente para poder hacer lugar al pensamiento no lineal. O sea, que además nos está haciendo una invitación a que muy probablemente nosotros hemos sido formados dentro de un pensamiento lineal. En educación y en pedagogía estoy segurísimo que todos nosotros hemos transitado por allí. Hemos pasado por una formación sencillo, ¿no? Si vas a pasar a segundo, tienes que ver primero. Si no aprobaste primero, no puedes pasar a segundo. Aun cuando tengas conocimientos de segundo, quizás de tercero o de cuarto. Pero eso no es válido porque primero tienes que aprobar primero. ¿Mm? Nos dicen por ahí, no salgas corriendo si no sabes gatear. No me voy a meter en el tema del desarrollo ahorita, después lo miraremos, pero eso tiene que ver con este tipo de cosas. ¿Mm? Entonces, a nivel de pensamiento, lo primero que nos dice aquí es, si bien estamos como en ese punto de reflexión, de inflexión, flexibilización, de adaptarnos pero no adaptarnos, de transformar pero no transformar, pero ¿qué implica esto? Implica primero que una de las cosas que tiene que transformarse radicalmente, así tal cual, el espacio cognitivo debe transformarse radicalmente para poder hacer lugar al pensamiento no lineal. Ya de entrada nos hace una invitación. Ahora último, aquí un paréntesis, ahora último está mucho ese discurso del reinventarse, ¿no? Pero lo hacemos de la misma manera. ¿Será que tenemos otro tipo de camino y quizás no es eso de la reinvención? O sí es una reinvención, pero más de este tipo, más de transformación. Bueno, nos dice ella, este cambio es a la vez sutil y radical. Los modelos no lineales nos proponen pasar del espacio clásico de 3 dimensiones a una multiplicidad de espacios autorreferentes, algunos en forma de bucle, otros tomando como base la cinta de Moebius, otros a partir de los procesos recursivos fractales. Aquí ya estamos en el tema de complejidad. Bueno, no nos vamos a afanar por ahora, vamos a ir viendo, incluso dentro de este espacio lo más probable es que empiece a aparecer material adicional para quienes estén curioseando, interesados en todo este tema de lo complejo para irlo comprendiendo más a fondo. Entonces vamos poco a poco. Bien, bueno, por aquí yo creo que ya con esta parte inicial ya podemos ir cerrando en estos últimos minutitos, hacerles una invitación a que compartamos el texto, a que nos aproximemos a él. Yo insisto en que si vamos teniendo dudas, preguntas, conceptos que de pronto nos ponen allí como que de pronto no nos quedan tan claros, pongámoslos en los comentarios o me los hacen llegar por mensaje y los podemos poner dentro del estudio. Aunque, bueno, implica también poder hacerlo eh, atemporalmente, ¿no? De manera asincrónica, que también es una invitación que nos hace aquí esa otra manera de pensar que no necesariamente es la lineal. Bien, eh, antes de terminar este aspecto, vamos a ir aquí a una parte final que me encanta, que ella nos invita para ya seguir con su lectura. Dice, cada lector compondrá su propia categoría en relación a su experiencia, a los atravesamientos teóricos, estéticos, éticos, afectivos, eróticos y motivados, o otros tipos de motivos, que incluye su propio devenir como sujeto encarnado. En mi devenir personal se destaca de la trama abirragada de experiencias la de ser amante y madre, los dolores de los partos de mis hijas y de mis ideas, el placer gigantesco de dar a luz, de crear, de nutrir, de crecer, el sufrimiento por los seres queridos y la deleitación por ellos, la pasión amorosa que me une a un marido y la pasión dolorosa que me separa
de los torturadores, el ritmo de mi respiración y el de mis hormonas, el disfrute que me produce el arte y el placer del ruido o de la podredumbre. En fin, como todos los sujetos encarnados, nuestras categorías se desarrollan en la trama evolutiva de nuestra vida. Están inextricablemente ligados a nuestra experiencia social y personal, a las tecnologías cognitivas, sociales, físico-químicas, biológicas y comunicacionales con las que convivimos. El desafío de la contemporaneidad se relaciona con la riqueza de perspectivas y por lo tanto de mundos posibles en los que convivir, pero también nos exige el hacernos responsables del lugar desde el cual elegimos hacerlo. El sujeto encarnado disfruta del poder de la creatividad y de la elección, pero debe hacerse cargo del mundo que ha co-creado. Y con eso creo que podemos nosotros cerrar hoy. Así cierra el capítulo ella. Nos invita obviamente a continuar con la lectura a través de los autores que cita, que pues obviamente también les invito a que los revisemos y hacer énfasis en esto último. Hacernos cargo del mundo que hemos co-creado. Ustedes y yo, ella, otros autores, todos los que hacemos parte del mundo, hemos co-creado este mundo. Y aquí viene entonces la primera reflexión de cierre desde mi punto de vista, desde mi parte. Y es, bueno, dentro del contexto actual, ¿qué he co-creado? ¿Cómo me he reconfigurado, creado o reconocido? Porque también pudo haber pasado eso, que me he reconocido como un sujeto en su particularidad en el mundo. Quizás me he reencontrado con mi cuerpo, quizás me he reencontrado con mi saber, con mis emociones, con mis pasiones. En algunos casos nos hemos reencontrado con el otro, con el que no veíamos. Yo estoy fascinado con las noticias, con las cosas de los niños, niñas, de los animales en general, o lo que otra autora, una gran maestra mía, Virginia Gawel, también argentina, nos habla de los animales humanos y los animales no humanos, y nos conecta con los animales no humanos, y nos dice tanto que nos tienen que enseñar porque también son parte de esta creación, con otros lenguajes, otras formas, que después en otro espacio podremos profundizar sobre ello, ya en una línea más desde lo transpersonal. Aquí es, hemos encarnado, estamos aquí, desde cualquier lugar de creencia en el que estemos, aquí estamos. Desde cualquier lugar de espiritualidad, o que si yo digo no tengo espiritualidad, igual aquí estamos. Cada uno, cada una, tiene el poder, ahí con ese término tan potente en una perspectiva de Foucault. Ejercemos quizás, estamos en ese lugar, pero además de todo tenemos la posibilidad de la elección, de la creación. Creación, acto creativo, recordémoslo en otra perspectiva, tiene que ver también con la posibilidad de la deconstrucción. Entonces aquí estamos integrando varias cosas que nos llevan a reflexionarnos sobre cómo nos hacemos cargo nosotros de nuestro cuerpo en principio, nuestras emociones o los cuerpos que nos componen, que también esto es bien interesante, no solo somos un cuerpo físico, somos un cuerpo que tiene multidimensionalidades, y hay diferentes posturas, perspectivas, ideologías que nos ayudan a entender esto un poco para quienes son curiosos y para quienes simplemente quieren su imagen de cuerpo como este cuerpo que es lo único, pues ya, perfecto también. Este cuerpo o estos cuerpos son con los que nosotros nos hacemos cargo del mundo. O sea, es una tarea titánica, me hago cargo del mundo. Sí, pero desde tu lugar. Me hago cargo del mundo desde mi lugar. Soy co-creador de todo esto. Sin ir tan lejos, pues no se trata de otra cosa más del cómo yo habito en el mundo. Bien. Y ya para cerrar, recordemos 3 términos. Lo importante que es tener como unas coordenadas de existencia o estar como comprendiendo las coordenadas de existencia. Espacio, tiempo, historia. No para tanto fijarme en ellas, sino fijarme como
con anclarme, sino fijarme del darme cuenta. El devenir, que es las cosas que se han dado, condiciones de emergencia, que son las que han permitido o las que podríamos ver que hacen que surjan, se den situaciones, cosas, hechos, conceptos y demás. Eso por un lado. Por el otro, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo? Hacernos esa pregunta de qué es esto, qué es esto, el cuerpo, o los cuerpos, o cómo es el rollo allí con el tema del cuerpo. Y lo tercero, el hacernos cargo. Y hacernos cargo nos implica pensarnos también desde la creatividad y desde la posibilidad de elección. Creatividad y elección. Y eso es todo. Bueno, así abrimos el espacio. Recordemos que estamos entonces con nuestro texto de Denis Neikmanovich, El juego de los vínculos, subjetividades y redes, figuras en mutación. Y aquí estuvimos apenas con la primera partecita, la introducción. En nuestro próximo encuentro, ya sea en vivo o sincrónico o asincrónico, en vivo, wow, me voy a ir con esa palabra, en vivo. Bien, en nuestro próximo encuentro sincrónico o asincrónico, abordaremos el apartado de pensar la subjetividad, complejidad, vínculos y emergencia, ¿vale? Y allí, pues bueno, si van teniendo dudas, comentarios, inquietudes, lo pueden hacer con toda la tranquilidad del mundo. Lo pueden compartir con quienes consideren les interesan estos temas y seguiremos profundizando. Este es un escenario bien curioso para casi que abrirnos a un tema que a algunos les interesará y otros por curiosidad dirán, bueno, vamos a ver qué encuentro por aquí. Así que bienvenidos. Y si alguien quisiera acompañarme en directo en estos espacios para que podamos hacer una interacción con comentarios, hablada, así, vivida, pues bienvenidos también, bienvenidas, que es súper chévere poder entrar en contacto de estas otras maneras. Bueno, entonces por ahora, que tengan un resto de jornada, si es de día, si es de noche, si es a la madrugada, no lo sabemos. Así es el espacio de la virtualidad ahora. Se cuidan mucho, un abrazo y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que estén muy bien.